noches, bienvenidos a Será Justicia. Ayer feriado, entre ayer y hoy cambiamos el programa, nos parecía que ameritaba volver a hablar de violencia de género a partir de la denuncia de Carolina Aguirre potenciada por, la guionista Carolina Aguirre potenciada por esta denuncia que hizo pública también Malena Ginsburg y las situaciones que se dan de violencia de género en donde en una primera denuncia que no se hace incluso ante la justicia, sino en las redes sociales, de pronto se empiezan a poner en duda ciertas cuestiones, es difícil tal vez probarlo, hay mucha gente que se censura, como contó la propia Malena Ginsburg, porque dice, esto ya pasó, ¿quién me va a creer? Y desde que pasó lo de Malena hasta ahora, muchas cosas ocurrieron, muchas mujeres hablaron, bueno, da la casualidad que en este caso de la misma persona, y estamos en comunicación con alguien que también se animó a hablar, que en su momento no lo hizo público, porque no estamos hablando de una violencia de pareja, sí de violencia psicológica, pero no de un vínculo de pareja, sino de un vínculo laboral, de un caso de violencia laboral. Con esta misma persona, que es el ex de Carolina Aguirre y quien tuvo una situación también amorosa con Malena Ginsburg, que es Mariano Foyer, y que Carolina Ortega, que es una colega nuestra, excelente periodista, que escribió además un libro bellísimo que enseguida les voy a contar, también salió ella a través de las redes sociales a contar qué era lo que había pasado en este vínculo laboral con esta persona. Estamos en comunicación con Carolina Ortega. Hola Carolina, Lorena Maciel te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lorena. Buenas noches ahí a todos. Muchísimas gracias, porque sé que vos ya dijiste lo que tenías que decir y te agradezco la excepción de bueno, volver a repetirlo, pero me parece que es muy útil para muchas personas incluso que atravesaron o están atravesando tu misma situación con otras personas, no necesariamente tiene que ser el mismo sujeto. Contame un poco cómo te animaste a hablar y contar lo que te pasó. La verdad, Lorena, quedé como muchos muy impactada el domingo anterior cuando leí la nota de Carolina Aguirre en la revista de La Nación. La compartí con mi familia, en las redes sociales, porque creía que era un relato claro de cómo se va gestando la violencia machista en una relación. Sin saber que la persona de la cual estaba hablando Carolina Aguirre era una persona con la que yo trabajé en 2014, aproximadamente por 7, 8 meses, y con la que yo sufrí violencia laboral. No acoso del tipo sexual, pero sí un acoso psicológico constante y permanente, con descalificaciones, comentarios misóginos, mentiras que ponían en tela de juicio mi buen juicio laboral para mis tareas, para con los clientes. Tuvimos muchas discusiones, yo lo hablé muchas veces, no había manera, y uno a veces ante la presión por querer mantener el trabajo, la fuente de trabajo, bueno, aguanta. Claro, y claro. Y cuanto pude, que también con la ayuda de mi familia, bueno, decidí renunciar. Claro. El momento de la renuncia también fue, lo digo cuando lo escribí en Facebook, un decálogo del psicópata, ¿no? Tratando de generar culpa, poniendo, menoscabando mi calidad profesional, mi decisión frente a la renuncia, por qué lo hacía. Pero bueno, para mí fue un alivio, me lo saqué de encima, claro. Renuncié y ya está. Sí, fue como obviamente vivir un tormento en un vínculo laboral en donde él, tenía conciencia o en algún momento tomaba conciencia, como pasa tal vez con los hombres violentos, ¿no? Con sus parejas, que la otra persona se le puede ir y ¿hay arrepentimiento o no? En este caso en particular conmigo lo que hacía era todo el tiempo menoscabar cualquier tipo de crítica profesional que yo intentara hacer. Hacía un planteo, me parece que esto por determinada, yo trataba siempre de direccionar todo hacia el ámbito profesional. Claro. Y él hacía comentarios todo el tiempo despectivos o
cosas que a veces tenemos naturalizadas, pero que no están bien, que es discutir un tema laboral y que, por ejemplo, te contesten, ay, no discutas que te pones fea. Claro. Y son pavadas, pero que se van acumulando, después se van haciendo más fuertes, con comentarios más subidos. Además, cuando vos renunciaste la cosa no terminó ahí, y ahora sí quiero hablar de tu libro porque viene a cuento de lo que siguió, ¿no? Vos escribiste el libro Taxi, cómo encontré a mi papá después de 30 años, con un trasnochado relato cargado de magia, bueno, donde vos contás cómo te reencontraste con tu papá, a quien no veías después de 30 años, y él de alguna manera se metió con esa historia tan íntima, ese punto débil que vos te animaste a contar y tan bien, con tanta belleza humana en tu libro. Fue muy feo, Lorena, porque yo, como les decía, dije, bueno, es una persona que no me hubiese querido cruzar en mi vida laboral y me la crucé. Traté de resolver el vínculo laboral lo más prolijamente posible. Me fui en silencio, no hice ningún comentario a nadie, ni siquiera a los clientes del por qué me iba. Y al poquito andar, clientes con los que yo llevaba buena relación, porque llevaba sus cuentas, yo trabajaba en la agencia de comunicación que tenía esta persona, sí. me comentaban, uy, Carolina, ¿sabes qué? Me llamó para decirme que, por ejemplo, te robaste la cartera de clientes o que te desempeñaste mal en tal tema, tratando digamos, de menoscabar mi quehacer profesional para que yo no pudiera reinsertarme en el mercado laboral. Claro, absolutamente. Eso fue increciendo, hasta que en un momento, por suerte no tomó trascendencia, pero algunos otros colegas se solidarizaron conmigo porque en algún momento intentó hacer una operación de prensa para... La gente que está mirando se refiere a hacer una mentira en un medio de comunicación con algunos datos que eran reales. Entonces tomó la historia del reencuentro con mi papá, sí. Que como bien decís, para mí fue un momento muy mágico, muy íntimo y de mucha alegría. Por suerte hoy estoy en contacto con mi viejo constante y trató de ponerla en duda con una serie de notas, como que había sido una cosa inventada, que no había sucedido así, y ahí es donde yo estallé y lo quise ir a buscar para enfrentarlo, porque sí. Hasta ahí habían sido, bueno, si querés, entredichos con clientes, con gente conocida, con otros colegas, con proveedores, en los cuales uno, a fuerza de trabajo y del buen nombre que se ha hecho, chiquito o grande, claro. Fue consiguiendo en el trabajo. Pero otra cosa es que ya se metiera con algo tan íntimo. ¿Y lo encontraste, lo buscaste? Y ahí es cuando otros colegas me empezaron, como yo estaba tan furiosa, me dijeron no, y ahí empecé a enterarme de cosas más cruentas, muy violentas, que a una colega con la que había mantenido una relación la había agarrado de los pelos en un café y había tenido que intervenir la gente, que a otra colega la acosaba sacando fotos de la puerta de su casa y se las enviaba por mensajes de celular. También la exmujer tiene una denuncia, ella sí claro, hizo la denuncia. Exactamente, otra colega que fue testigo salió como testigo en la justicia ante esa denuncia, me dijo, no, mirá que tuvo este problema, está denunciado, yo fui testigo de la ex esposa. Bueno, un montón de historias terribles que me empecé a enterar. Imagínate el miedo, porque claro, yo tengo mi familia y sentir que la podía llegar a exponer a una cosa así, sí. Me callé. Pero claro, cuando me enteré que la misma persona que había atacado a Carolina Aguirre de una manera tan horrible, tan tremenda, era con la que yo había trabajado, también la había pasado mal, empecé a atar caos y digo, sí, tiene todas las características. Yo creí de inmediato el relato de Carolina. Absoluto. Porque no lo viví directamente, pero vi todos los rasgos. Sin duda. Y cuando la gente empezó, a veces por prejuicios o incluso porque estamos inmersos en una cultura que hace que dudemos de la víctima,
dije, esta persona no se la puede llevar de arriba una vez más, que se pusiera en duda el relato de Carolina cuando yo tenía la convicción de que era verdad porque había tenido que soportar a esa persona. Sin duda. Carolina, te reagradezco esta comunicación. La verdad que no solamente es muy claro tu relato, sino que me parece que construye, que nos enseña a todas y a todos a incluso no minimizar lo que hemos vivido. Por más que no se trata de una situación exacta, es otra violencia, es otro vínculo de violencia y hay miles de mujeres que atraviesan por lo mismo que atravesaste vos, que no necesariamente tiene que ser sexual y es violencia también y hay derechos que tienen que ser obviamente defendidos, ¿no? Y si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Te mando un abrazo muy grande, Carolina, gracias por todo. Les envío un abrazo allí y muchísimas gracias por tocar el tema, porque meterse con la fuente de trabajo de una persona realmente es muy vil. Exacto. Te mando un abrazo, Carolina, gracias. Bueno, Carolina Ortega no es Carolina Aguirre, es otra persona que aparece, que es periodista también. Pensemos que esta persona manejaba las redes sociales y por eso está en vínculo con muchos periodistas o gente del medio, y por eso se hace público. Pero estoy pensando, todo esto lo hago a modo de representación para que ustedes vean en su ámbito laboral, en su ámbito social, cuántos otros casos debe haber así, con gente que no es conocida, pero que tiene muchos nexos en común con algún tipo de personaje que ha ejercido o ejerce violencia con su pareja, con sus exparejas y violencia laboral también. ¿Cómo denunciar el tema? ¿Cómo se aborda? ¿No sirve de nada hacerlo en las redes sociales, hacerlo público o sí sirve? Quédense en Será Justicia, enseguida se los contamos. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. Bueno, y aquí estamos con las especialistas que nos pueden contar un poco de qué manera se puede denunciar todo esto. Genoveva Cardinali ya ha estado aquí, fiscal de género del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y queríamos que volvieras a estar, Genoveva, porque de alguna manera estos dos casos públicos, de alguna manera ustedes lo deben haber recibido bien o tal vez con más problemas. No sé qué pasa cuando algo se hace público en los medios y no en la justicia. Y por otro lado, Carla Magdalani es directora nacional de Comunicación y Difusión e Información del Consejo Nacional de las Mujeres.
Justamente el Consejo está a cargo de la línea 144, que todos nosotros ponemos abajo en el graph cuando hablamos de algún caso de violencia de género, llame al 144, que es la línea que ofrece asesoramiento, contención e información en casos de violencia de género. La idea es que Carla nos cuente un poco cómo funciona esta línea y cómo están trabajando. Bueno, ¿cómo escucharon esto de Carolina Ortega, ¿no? Esta situación de violencia laboral? Gracias, Lorena, por la invitación. Escuché atentamente el testimonio de Carolina y lo que pensaba mientras la escuchaba hablar era que son necesarios 3 testimonios de 3 periodistas diferentes para que empecemos un poquito a creerles. Me doy cuenta que en los medios de comunicación pasa lo mismo que pasa en la justicia. A las víctimas no se las cree, se las juzga. Se las juzga por su aspecto físico, se las juzga por el tipo de relación, se las juzga porque son hechos menores, como este caso de acoso laboral, que realmente son pequeños hostigamientos. El hostigamiento es una forma de amenaza. Y violencia psicológica ni hablar. Por supuesto, y es una conducta que está tipificada en el Código Contravencional y muchas veces ese hostigamiento es más una amenaza que un hostigamiento y se vuelve un delito. Pero son delitos que no son investigados por la justicia porque son menospreciados y las víctimas tampoco los denuncian porque saben que muchas veces las respuestas no van a ser suficientes. Hay una estadística de Naciones Unidas que dice que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 70% de los casos de todas este tipo de violencias, incluida la violencia psicológica y la simbólica, que es lo que les pasó a Carolina, no son denunciados. Y eso, la verdad, hay que revertirlo porque lo que hay que revertir, y acá yo vengo no para defender, sino justamente para hacer un mea culpa, es la respuesta de la justicia. Hay que creerle a las víctimas, hay que investigar todos estos casos, desde la violencia más grave hasta la violencia psicológica o simbólica, que no es menos grave también. Eso es una cosa que hay que aclarar. Son casos de violencia que se prolongan en el tiempo y las víctimas pierden sus trabajos, pierden sus... o ellas deciden separarse, tienen que perder sus casas, separarse de sus hijos. Hay múltiples situaciones en las que la que siempre sale perdiendo es la víctima. Sí, Carla, ¿cuánto de estos casos ustedes reciben en la línea 144? ¿O es solamente para situaciones de parejas, digamos? No, la verdad que la línea 144 se crea en el año 2013, respondiendo a una obligación que marca la ley 26485, que es la ley de protección integral sobre la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones personales. Bien. Nuestra ley tipifica la violencia laboral, así como reconoce 5 tipos y 6 modalidades de violencia. Mirá vos. Y la verdad es que en la línea se reciben mayoritariamente casos vinculados a violencia doméstica. En el ámbito doméstico, alrededor del 97% de los llamados que recibimos están vinculados a ese tipo de modalidad de violencia. Una de las preguntas que yo me hacía a raíz de lo que cuenta, lo que escribe y tan bien y tan precisa Carolina Aguirre y también Malena, ayer salió lo de Malena, no, el domingo pasado, Malena Ginsburg. Lo que me pregunto es si el caso, por ejemplo, de Malena, ustedes lo reciben, porque Malena mismo cuenta en su carta que ella no sabía si había sido violencia o no, más allá de la vergüenza que uno tenga para contarlo, ¿no? Todos los casos de tanta intimidad con tanta violencia, porque además uno se siente culpable de decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿No? Que es lo que dice un poco Malena. Y a todos nos puede pasar, obviamente, pero ¿llegan a contarse esos casos de violencia sexual? Bueno, el caso de Malena se comunicó con la línea, ella lo cuenta y recibió el asesoramiento necesario para luego animarse a hacerlo público. Y sí, la línea está para atender todas las formas y todos los tipos de violencia contra las mujeres que están contemplados en la ley y también las consultas generales. Es una línea de información, de contención, de asesoramiento que está disponible las 24 horas, todos los días y para todo el país en forma gratuita. Eran alrededor de 90 personas que trabajaban, ahora creo que aumentaron. Son 104 personas que trabajan en la sede de Capital y hace muy poquito la línea se amplió en un 50%, ya hay 52 operadores más, o sea que al día de hoy son 156 personas profesionales, especialmente capacitados, con perspectiva de género, que trabajan con una mirada puesta
en la intención, en la formación, en la contención, específicamente para mujeres que están atravesando una situación de violencia. Y trabajamos en forma interdisciplinaria. Esto quiere decir que una abogada puede dar una contención de tipo psicológica y una psicóloga puede responder tal vez a cuestiones más técnico-legales. Genoveva, ¿cómo te llegan a vos los casos? ¿Van directamente las víctimas o las comisarías las derivan? Nosotros, la mayoría de los casos nos llegan por la OVD, claro, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Y los menos por las comisarías, tratamos de que todo se canalice por la oficina y también hay bocas de denuncias propias de las fiscalías de la ciudad. Y yo quiero aclararte, vos sabés bien que yo investigo la violencia psicológica. Claro. Investigo ese tipo de violencia, que hasta hace poco tiempo no era investigado, porque era totalmente subestimado. Y me parece muy importante lo que dijo Carla en cuanto a la perspectiva de género, que tenemos que tener los operadores judiciales y que todavía falta mucho. Naciones Unidas también reclama capacitar a la policía, por eso empezaron las denuncias por la OVD, por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, porque la policía, ahora eso está cambiando lentamente, pero la policía es la que juzgaba a las víctimas y no tomaba las denuncias. La que tiene el criterio, digamos, claro, si es o no un caso de violencia. Por supuesto. No se reconoce muchas veces la violencia psicológica como violencia que pueda ser denunciada. Claro. Y se puede denunciar, hay muchos lugares donde dicen, bueno, te trató mal, no. Seguimos preguntando mal. La pregunta a la mala práctica judicial y policial y de los medios de comunicación ¿pero le pega? Esa es la pregunta que no hay que hacer. Esa es la pregunta que no hay que hacer, porque probablemente hasta le pegó una vez y después no necesitó pegarle más. Yo quiero contar algo. El jueves pasado yo participé de una experiencia virtual para periodistas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad. Tiene apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Lo apoyó el Consejo Nacional. Bueno, hubo un congreso que yo no pude ir, que también apoyó Vital Voices, pero es la Fundación Avon, que está trabajando muchísimo, que alquilaron una casa en la calle Fitzroy al 2400. Yo fui con mi hija de 15 años, pregunté, y me decían, ¿estás seguro? Porque va a vivir situaciones de violencia. Le digo, prefiero que las vea y no que las viva. O sea, estoy confiadísima en que Miranda está para saber de esto. Sí. Y llegamos las 2 y estaba el ministro Ferrari, ¿no? Tuvimos que esperar a que saliera de la casa y cuando ingresamos nos atendía una chica, María, hermana de Laura, y te cuenta la historia de Pablo, Laura y Cami, la hijita de 8 años, y luego con una experiencia de realidad virtual, con estos anteojos en donde uno ve en 3D, uno es Laura y Pablo te agrede a vos. Lo interesante es que los hombres que fueron Laura, estuvieron en la piel y en las manos, porque vos mirabas para abajo y eran las manos de Laura. Y en ningún momento, que eso me parece genial, hubo golpes, en ningún momento hubo tirada de pelo, no hubo nada, era violencia verbal, psicológica, ¿no? Que es por donde se empieza, porque para que lleguen los golpes tuvo que haber pasado mucho tiempo con otro tipo de violencias. Y muchas veces hubieron golpes y después la mujer acata, queda, como digo yo, cautiva en una relación de pareja, en un matrimonio, como quieras, disciplinada, y cuando recién los chicos crecen o hay algo que a ella o ahora a partir de las marchas, los medios de comunicación o estas, probablemente salgan más mujeres a denunciar a este señor. Exacto. Entonces ahí eso las empodera a salir y muchas veces nos cuentan, me pegaba al principio, pero después no me pegó más porque yo obedecí. O también hay otra cosa que es tabú, son los abusos sexuales en el matrimonio o en la relación de pareja. Bueno, por eso me parece interesante rescatar lo de Malena Ginsburg, porque es como, es doblemente, digamos, bueno, no, todo tiene su valor, porque el texto de Colombia también, pero digo, lo de Malena es ella con lo que vivió con su cuerpo y en esa situación. Muy valiente. Sí, ¿no? Y que claramente quedó marcada, como nos pasa a todas las mujeres en una situación y además igual. Es muy valiente y todas las mujeres son valientes. Y las mujeres, por eso, cuando vienen a la justicia, yo siempre insisto que la respuesta de la justicia tiene que ser una buena respuesta y una respuesta adecuada, porque es tan revictimizante volver a contar la historia de violencia. Claro. Uno ve que si no hay una respuesta integral también, donde a la mujer, a la víctima, además del asesoramiento que puede dar, que me parece excelente, también la justicia, que viene después, porque ellos hacen asesoramiento, pero los que tienen que investigar el caso es la justicia criminal, la justicia penal o también la justicia civil, y bueno, y hay una respuesta fragmentada. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Carla, cuando ustedes las llaman y, por ejemplo, en algún momento han recibido llamados cuando las están golpeando las mujeres o están siendo perseguidas o acosadas. Se
reciben todo tipo de llamadas en la línea y situaciones de alto riesgo. Una vez que se recibe la llamada, el operador o operadora hace una evaluación de esa situación de riesgo y obviamente intenta dar la respuesta y da la respuesta adecuada. Y ¿Mandan a la policía? Estamos trabajando en un convenio con el 911 de cada una de las localidades. Bien. Porque esto es una línea nacional para poder mantener el asesoramiento y la contención a esa mujer y al mismo tiempo enviar el móvil policial, porque lo que ocurre a veces cuando las mujeres llaman directamente a la policía, bueno, es un poco todo esto que se comentaba recién, a veces quien las atiende no está especialmente capacitado y entender el relato de una mujer que está en situación de violencia es muy importante. Es un relato muchas veces fragmentado, con vergüenza, y incluso en situaciones de altísimo riesgo. Cuesta mucho decir lo que está pasando. Estamos hablando a veces de cuando es situaciones de pareja. Es la pareja que te acompañó toda tu vida. Claro, es tu familia. Y es enfrentarse a esa situación. Por eso es tan importante que sea una persona capacitada en entender y contener. Con empatía. Con empatía y poder entender ese relato y actuar de la mejor forma posible. Sin duda. Les agradezco a las 12 por haber venido esta noche aquí. Bueno, les quiero mandar un abrazo enorme a todas las Malena Ginsburg, a todas las Carolina Aguirre, a todas las Carolina Ortega, que a pesar de los prejuicios, a pesar de la vergüenza, se animan a hacerlo público. Sé que fue difícil, vi todas las críticas que hubo, pero también veo que cada vez sale más gente a hablar y apoyar lo que ellas dicen, pero también a defenderlas de las acusaciones, también machistas, y que muchas veces no necesariamente salen del ámbito masculino, sino también del femenino. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Gracias a ambas por haber venido aquí a Será Justicia. La ley a la que hacía referencia recién Carla y Genoveva, obviamente la tienen en nuestro sitio web junto al programa www.serajusticia.net. Hasta el próximo martes. Chau.